San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Y le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se iba a predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Queridos hermanos, todavía en el ambiente de fiesta de la resurrección del Señor, resuenan estas palabras que constantemente nosotros escuchamos y saboreamos en el tiempo pascual. El aleluya. Y el repetirnos junto a ese aleluya, que significa alegría, gozo, la noticia que no pasa de moda y que sigue iluminando al mundo entero. Cristo ha resucitado. Cada vez que nos reunimos para celebrar estos misterios de nuestra redención, como lo hacían nuestros predecesores en la fe, especialmente el domingo, día del Señor, en torno a esas dos mesas,
a esta donde se proclama la buena noticia, el Evangelio de la salvación, donde ustedes, pueblo de Dios, vienen a saciar su hambre y su sed a la escucha del mensaje del amor y de la misericordia de Dios. En torno a esa mesa donde se va a dar el milagro cotidiano, pero siempre nuevo, maravilloso, de la presencia real de Jesús entre nosotros, la Eucaristía. Después que se realiza el milagro, de la transubstanciación, es decir, de convertir las especies presentadas en el altar de pan y vino en el santísimo cuerpo y sangre de Cristo vivo y resucitado, el sacerdote, como primer testigo por la fe de ese milagro, exclama: esto es el misterio de nuestra fe. Inmediatamente el pueblo contesta: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Justamente en este tercer domingo del tiempo de Pascua, la temática que quiero compartir con ustedes está en el ser testigos del resucitado. Así es el colofón de este evangelio que acabamos de escuchar, donde el Mesías y Señor vivo que se presenta deseando la paz en el cenáculo y en esos discípulos a todos nosotros, donde este Jesús vivo, glorioso, enseña sus llagas a aquellos que atónitos no salen de su asombro, de la alegría de verlo resucitado, piensan que es un fantasma. Jesús les dice siempre, y este mensaje resuena como un eco repetitivo en este tiempo pascual: no tengan miedo. ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, tóquenme, convénzanse, porque un fantasma no tiene carne y hueso como ven que tengo yo. Con esta noticia siempre nueva, nosotros los de esta generación nos enfilamos para dar testimonio de este misterio de nuestra salvación. En medio de situaciones duras y difíciles que estamos viviendo, hemos sido llamados para seguir dando testigo y testimonio de esta buena noticia real, auténtica, que es nuestra victoria. Cristo está vivo, Cristo ha vencido a la muerte y Cristo me llama, nos llama a todos a la vida eterna. ¿Qué significa ser testigo? A lo largo de la historia de la Iglesia se enfilan los mártires. Justamente la palabra mártir significa ser testigo. Es el testimonio más fuerte que se rubrica, que se sella con la propia vida para testificar el amor a Jesucristo. Nuestros mártires han proclamado con su sangre derramada el amor al que está siempre vivo, con la firme convicción
que ellos viven eternamente también en el cielo con Dios. Para poder ser testigo y llegar al martirio, hace falta tener la apertura de la mente y del corazón a esa fuerza que solo viene de lo alto, para no titubear, para no ser cobardes y para no temer. Voy a referir una meditación que me pareció maravillosa del Santo Padre en este domingo, quien allá en la plaza de San Pedro, tomando este texto del Evangelio de hoy, exaltaba 3 verbos que se refieren, decía el Santo Padre, a este ser testigo en estos tiempos de Jesús. Y acertadamente, repito, el Papa lo refería en cuanto a nuestra relación con el resucitado Jesucristo nuestro Señor. Y una relación también con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Estos 3 verbos que refería el Santo Padre, entresacados de este texto del Evangelio, son los siguientes: mirar, tocar, comer. Efectivamente, en este relato nosotros vemos cómo los apóstoles metidos en el cenáculo son testigos oculares de este acontecimiento. No solamente vieron, sino que también miran al resucitado. Hay una diferencia entre ver y mirar. Nosotros vemos cuando, de una manera general, sin reparar, sin detenernos, nuestro sentido de la vista nos permite ver, fotografiar lo que nos rodea. Pero miramos cuando los ojos se detienen, cuando la atención de la mente se enfoca en un determinado punto o cuestión. Así el Señor les dice a los suyos en el cenáculo: soy yo, véanme, tóquenme, convénzanse. Aquellos hombres, dice el relato, que se quedan atónitos como un producto de la felicidad al contemplar vivo a su Señor. También nosotros como testigos tenemos que mirar al resucitado en los distintos acontecimientos y avatares de la historia. También ustedes y yo, como esta generación de fieles creyentes en Cristo vivo, tenemos que detenernos y mirar a Cristo, especialmente los hermanos que sufren, en los segregados, en los marginados. Mirar a Cristo hoy en aquellos llagados y sufridos a causa de la injusticia por el egoísmo del hombre. Pero no basta solamente mirar. Inmediatamente también se refiere el Santo Padre en tocar. El domingo pasado, que celebrábamos el Domingo de la Misericordia, se nos contaba esa aparición de Jesús 8 días después de su gloriosa resurrección. Y estando Tomás, el que no había sido en primer lugar testigo de la primera aparición, es llamado por Jesús para decirle: venga para acá, traiga su mano, toque con sus dedos y sus manos mis cicatrices, mis llagas, meta su mano en mi costado herido y no sea incrédulo, sino creyente.
Hoy también en este Evangelio se nos acaba de recordar esta acción. Tóquenme, convénzanse, no soy un fantasma. Apliquemos también este verbo en lo que se refiere a la relación con Cristo vivo en los hermanos. Podríamos nosotros decir que tocamos a Jesús, y es una realidad, porque lo tocamos primero en el banquete de la Eucaristía, donde estando tan cerquita de nosotros, lo palpamos y extendiendo nuestras manos o abriendo nuestra boca, nos hacemos tan cercanos a Él, tan íntimos con Él, que nos hacemos una sola cosa cuando nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Pero también hay que acercarse y tocar a Cristo en las llagas que supuran de los hermanos que sufren. Nuestra religión no es una religión solamente de encuentro social dominical. Nuestra religión no se puede reducir únicamente a decir que nos reconocemos de boca como hermanos, pero que nos distanciamos físicamente los unos a los otros. No. Si nos confesamos de Cristo y católicos, no debemos sentir repulsión ni asco al acercarnos al hermano que ha sido pisoteado, al hermano que urge de nuestro auxilio, de nuestro socorro y de nuestra ayuda. Acertadamente el Santo Padre también refería esta mañana aquella parábola del buen samaritano. Aquel que acercándose a su hermano herido, golpeado y mal muerto en el camino, le cura las heridas, lo tiene que tocar, lo tiene que palpar, lo carga sobre sus espaldas, lo monta en su cabalgadura y lo lleva a un mesón para que sea atendido y curado. En este segundo verbo que es tóquenme, nosotros estamos llamados a poner en acción nuestro testimonio de Cristo en el servicio a los hermanos. No va a ser real nuestra fe en el resucitado si nos quedamos únicamente mirando. No basta solamente mirar, hay que también acercarse a los hermanos que lloran desconsoladamente y que necesitan nuestra cercanía y nuestra solidaridad efectiva y afectiva. El tercer verbo que el Santo Padre en esta mañana compartía es comer. Jesús pregunta ante aquellos discípulos asustados que lo ven resucitado: ¿tienen aquí algo que comer? El momento de la comida es el momento en que nosotros nos sentamos a compartir mutuamente. En estos tiempos quizás no comprenderán como los mayores si lo entendemos lo que significa el encuentro de compartir los alimentos en familia. El mundo en esta época está tan desunido, tan entregado a las cosas materiales, que ya ha perdido ese momento insustituible en que nos sentábamos en el comedor todos, presididos por nuestros padres, para compartir el alimento y el bocado de cada día. Hoy en día el trajín de la vida es tal que medio se come en la calle, a la carrera, y se nos ha perdido y disipado el momento en que como familia nos sentamos a compartir los alimentos. Sentarse y compartir en familia. Así lo hacemos nosotros también, especialmente el domingo, cuando venimos a este momento del encuentro con el Señor en la Eucaristía. Lo hemos mirado,
lo palpamos y lo tocamos en el augusto sacramento del altar, pero además también nos acercamos para comer su cuerpo y beber su sangre. Ninguna religión tiene a su Dios tan cerca como lo tenemos nosotros. Este Jesucristo que por amor se entrega y se hace una sola cosa con quienes le comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Esta acción de comer también nos interpela para compartir no solamente los alimentos que ojalá lo hagamos con quienes mueren y padecen de hambre hoy en el mundo, sino también compartir y alimentar nuestro tiempo, nuestra cercanía con quien padece soledad y está apartado y marginado injustamente por este mundo. El tiempo que nosotros podemos dar para estar con el que sufre, con el apartado, con el que no cuenta, es un alimentarle su espíritu en auténtica verdad y esperanza que solamente viene de un corazón que quiere testificar a Jesucristo. En este tercer domingo de Pascua, el Señor nos quiere abrir el entendimiento como se lo abrió a sus apóstoles, para que podamos comprender que solamente con el sacrificio de la negación de nosotros mismos, del abrazo que tenemos que dar con la cruz, porque no hay domingo de Pascua y de gozo sin Viernes Santo. Cuando se refiere el texto y dice que Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos, es porque ellos viéndolo vivo, resucitado, se dan cuenta que ha vencido a la muerte. Y después de verlo humillado, colgado en una cruz para redimirnos y salvarnos, lo ven vivo y radiante y que no muere nunca más. Nosotros también estamos llamados a vivir ese itinerario pascual. No vamos a vivir si primero no vamos a morir con Él. Y morir con Él significa subir a la cruz del cumplimiento y las responsabilidades cotidianas y de cada día. Abrazar con valentía esa cruz que muchas veces la tenemos en la propia familia y que nosotros no la queremos reconocer y no la queremos amar. Pongamos en práctica pues el ser testigos del resucitado, siguiendo sus pasos en la entrega generosa que debemos hacer sin cansarnos todos los días de nuestra vida. Ser católico no es solamente venir a sentarnos y a calentar la banca los días domingos. Es abrir el entendimiento al mensaje del amor de Dios, para salir luego con ánimo de mirarlo en los hermanos que nos necesitan y de acercarnos para curar sus heridas y consolarles en este valle de lágrimas. Ser cristiano, ser testigo, es darnos completamente en alimento a los demás, como Cristo mismo se sirve en el altar para ser el pan vivo bajado del cielo que nos garantiza la vida eterna. Habrá gozo pascual auténtico si ustedes y yo nos entregamos y nos damos en un deseo de ver a los demás en auténtica felicidad, en no guardarlos y reservarlos egoístamente los dones y talentos que hemos recibido de Dios, sino en servir juntamente con Cristo la mesa del servicio, sin hacer acepción de personas o distinción algunas. Porque si yo solamente trato bien al que me trata bien a mí, no tengo ningún mérito. Y solamente en entregarme incondicionalmente a todos y para todos, seré auténtico testigo de este Jesucristo que me ama
y que vive para siempre. Hermanos, el día del Señor venimos a encontrarnos con Él en la Eucaristía. Pero cuando termina este momento de encuentro con Él, cuando salimos de las puertas de estos templos donde venimos a alimentarnos de su palabra y de su carne, tenemos que ir a testificarlo. Y esa manera de testificarlo tiene que ser, si es posible, hasta la tortura, el derramamiento de sangre y la misma vida. Esto solamente es posible con la fuerza que viene de lo alto, porque nuestra fe nos dice que el final no está cuando la muerte nos arranca la vida en este mundo, sino que la misma muerte es nuestra Pascua, es nuestro paso a esa vida definitiva que alcanzaremos por la misericordia de Dios si hemos sido verdaderos testigos suyos en medio de las injusticias de este mundo. Amén.